¿Alguna vez has sentido que alguien cercano tiene una influencia negativa en tu vida, pero no sabes cómo identificarlo? Quizás sientes un peso inexplicable, una confusión que no logras descifrar, una sensación de que algo no está bien, aunque en la superficie todo parezca normal. Déjame decirte algo, amigo mío, hermana mía. No estás solo en esa lucha. Es una batalla que se libra en el silencio del corazón, en la intimidad de nuestras relaciones. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo nos advierte con una claridad que atraviesa los siglos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con apariencia paz, pero por dentro son lobos feroces. Este pasaje no es una simple sugerencia, es una orden divina, un llamado a la vigilancia espiritual. Nos recuerda que no todo lo que parece bueno, noble o piadoso realmente lo es. Nos insta a mirar más allá de la fachada, a buscar la verdad que se esconde detrás de las sonrisas y las palabras amables, porque a menudo la maldad más peligrosa es aquella que se viste de luz. Hoy, con la guía del Espíritu Santo, te ayudaremos a identificar 14 señales claras, 14 banderas rojas que la palabra de Dios nos muestra para que una persona malvada podría estar cerca de ti, no para que vivas en el miedo, sino para que puedas proteger tu corazón, tu espíritu y el propósito que Dios ha depositado en ti. ¿Estás listo para aprender cómo discernir con la sabiduría que viene de lo alto y apoyarte en la luz inextinguible de Dios? No te pierdas ni un solo detalle, porque lo que vamos a compartir puede ser la llave que libere tu vida de cadenas invisibles. En ocasiones, las personas que nos rodean, aquellas a quienes hemos abierto las puertas de nuestra vida, pueden mostrar actitudes o comportamientos que despiertan nuestras sospechas, pero no siempre sabemos cómo interpretar esas señales. La advertencia de Jesús en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Es más que una advertencia. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Porque aunque muchos pueden aparentar ser buenos, sus intenciones, ocultas en las profundidades de un corazón no redimido, pueden estar lejos de serlo. Es curioso, y a la vez trágico, cómo la maldad rara vez se presenta de manera evidente y descarada. Si lo hiciera, si el lobo mostrara sus colmillos desde el primer día, sería mucho más fácil identificarla y protegernos de ella. Pero en su lugar, se oculta, se camufla tras sonrisas cálidas, palabras agradables y gestos de aparente generosidad, mientras trabaja silenciosamente en las sombras para dañar, para dividir y para destruir. En la Biblia esto lo vemos con una claridad dolorosa en la historia de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Piensa en esto por un momento. Judas no era un extraño, no era un enemigo declarado. Era parte del círculo más íntimo del Maestro. Desde afuera, Judas parecía un seguidor comprometido, alguien que caminaba junto al Hijo de Dios, que escuchaba sus enseñanzas de primera mano, que presenciaba sus milagros y compartía el pan con él. Sin embargo, en su interior su corazón albergaba un nido de ambiciones egoístas, de codicia y finalmente de traición. Su apariencia externa, su rol de discípulo, no revelaba la verdadera oscuridad que lo consumía, una oscuridad que creció y se alimentó en secreto hasta que finalmente, en la noche más oscura de la historia, entregó a Jesús por 30 miserables monedas de plata. Este trágico y solemne ejemplo nos muestra que las apariencias engañan de la manera más profunda, y que incluso aquellos que parecen más cercanos a nosotros, aquellos en quienes hemos depositado nuestra confianza, pueden tener intenciones ocultas. El problema, y escúchame bien, es que muchas veces queremos confiar. Nuestro corazón, creado a imagen de un Dios de amor, anhela la conexión y la confianza. No queremos creer que alguien a quien consideramos amigo, colega o incluso un miembro de nuestra propia familia podría estar actuando con maldad. Nos repetimos a nosotros mismos que quizás estamos exagerando, que estamos siendo demasiado desconfiados, que esa persona no puede ser tan mala. Pero la Biblia, en su infinita sabiduría, nos insta a ser sabios y a discernir, no a ser ingenuos. En 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta Samuel está eligiendo al futuro rey de Israel y se deja impresionar por la apariencia de los hijos de Isaí, Dios le dice una verdad que resuena hasta nuestros días. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo es un faro en la niebla. Nos recuerda que no podemos, no debemos quedarnos con lo superficial.
Debemos pedirle a Dios que nos dé sus ojos para ver la verdad más allá de lo visible, para sentir la intención detrás de la acción, para discernir el espíritu que mueve a una persona. En este punto, quizá te preguntes, con una preocupación genuina, ¿cómo puedo discernir la maldad en una persona cuando está tan bien disfrazada? La respuesta no siempre es sencilla, pero las Escrituras, la lámpara a nuestros pies, nos proporcionan la sabiduría para observar las señales. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que los frutos de una persona, sus acciones consistentes a lo largo del tiempo, revelan su verdadera naturaleza. Jesús lo explica claramente en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto significa que, aunque alguien pueda ocultar su verdadero carácter durante un tiempo, sus acciones, sus patrones de comportamiento, eventualmente hablarán más fuerte que sus palabras. Imagina que estás cultivando un jardín. Al principio, cuando las semillas apenas brotan, todas las plantas pueden parecer similares. Pero con el tiempo, a medida que crecen y maduran bajo el sol y la lluvia, algunas comienzan a dar frutos dulces y nutritivos, mientras que otras producen frutos amargos, espinosos o incluso venenosos. Las personas son iguales. Al observar sus patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, podemos identificar si lo que producen en nuestras vidas y en la vida de quienes los rodean es paz, amor, edificación y confianza, o si, por el contrario, nos dejan con un sabor amargo de duda, conflicto, ansiedad y dolor. Esto no significa que debamos juzgar apresuradamente a todos o vivir con un espíritu de sospecha constante. Significa que debemos ser sabios y prudentes, como nos manda el Señor al evaluar a quienes dejamos entrar en el jardín sagrado de nuestras vidas. Una forma poderosa de discernir es prestar atención a los patrones de manipulación. Las personas malvadas suelen ser expertas en presentar una versión idealizada de sí mismas, adaptando sus palabras y acciones para ganarse nuestra confianza y admiración. Sin embargo, en su interior su objetivo es aprovecharse de nuestra vulnerabilidad para su propio beneficio. Esto lo vemos claramente en la historia de Absalón, el hijo del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 6, se nos describe cómo Absalón se posicionaba estratégicamente a las puertas de la ciudad para interceptar a quienes buscaban justicia del rey. Se mostraba como alguien profundamente preocupado por sus problemas, diciendo, si tan solo yo fuera juez en esta tierra, entonces todo el que tuviera un pleito o una causa vendría a mí y yo le haría justicia. Ganaba así el favor del pueblo, robando sus corazones con palabras suaves y promesas vacías. Pero su intención no era ayudar, sino usurpar el trono de su propio padre. Este relato nos recuerda que la maldad no siempre se presenta con agresividad o con un ceño fruncido. A menudo se disfraza de bondad, de generosidad y de una falsa empatía para alcanzar sus fines egoístas. Además, es importante reconocer que las personas malvadas suelen usar las emociones como una herramienta para manipular. Pueden hacernos sentir culpables por sus propias acciones o problemas, haciéndonos creer que somos responsables de su bienestar o de su felicidad. En realidad, esto es una táctica para controlarnos y desviarnos de nuestras prioridades y del llamado de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos insta a no caer en este tipo de trampas. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos da un mandato crucial: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos proteger nuestro espacio emocional, establecer límites saludables y no permitir que otros nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Hay algo que debemos recordar constantemente, y quiero que esto se grabe en tu espíritu. Las personas malvadas no pueden mantener su fachada para siempre. Tarde o temprano, sus verdaderos colores salen a la luz, especialmente cuando enfrentan situaciones que no pueden controlar. Tal vez sea una reacción desmedida ante una crítica constructiva, una respuesta llena de egoísmo en un momento de crisis, o incluso un comentario descuidado que revela su verdadera intención. Estos momentos son ventanas a su verdadero ser, momentos clave para prestar atención y actuar con sabiduría. No obstante, a pesar de todo esto, es esencial recordar que nuestra lucha no es, en última instancia, contra las personas en sí, sino contra las fuerzas espirituales del mal que operan detrás de ellas. Efesios capítulo 6, versículo 12, lo expresa con una claridad meridiana.
porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos invita a enfrentar estas situaciones con discernimiento espiritual y no solo con nuestras propias fuerzas humanas. Un ejemplo contemporáneo de cómo discernir esta dinámica puede ser alguien en tu entorno laboral que constantemente genera conflictos o divisiones. Puede que en la superficie parezca amable o servicial, pero sus acciones siempre resultan en tensiones, malentendidos, hablando mal de otros a sus espaldas o promoviendo una competencia desleal y destructiva. En casos como este, debemos buscar la guía de Dios en oración para saber cómo manejar la situación sin caer en provocaciones, sin amargarnos, sin permitir que el resentimiento eche raíces en nuestro corazón. La oración y la meditación en su palabra nos ayudan a mantenernos firmes, anclados en la roca que es Cristo, y a no ser afectados por estas influencias tóxicas. En este caminar es de vital importancia también rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a discernir con claridad. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que al mantenernos en compañía de personas piadosas, de hermanos y hermanas en la fe que aman la verdad, podemos obtener la sabiduría, la perspectiva y el apoyo necesarios para navegar por estas situaciones difíciles. Finalmente, nunca debemos olvidar que aunque la maldad pueda parecer poderosa y triunfante en el corto plazo, no tiene el control final. Dios siempre tiene la última palabra y su justicia prevalecerá. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos dice: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este recordatorio nos libera del peso aplastante de intentar corregir todo por nuestra cuenta y nos invita a confiar en la soberanía divina. Al reflexionar sobre la máscara que muchas personas malvadas llevan, recordemos que no estamos solos en este desafío. Dios nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y una comunidad de creyentes para identificar, protegernos y enfrentar estas situaciones con sabiduría y gracia. Mantén tu corazón cerca de Él, busca su dirección en cada paso y confía en que su luz siempre triunfará sobre la oscuridad. ¿Alguna vez has escuchado palabras tan convincentes, tan elocuentes, que parecían construidas para tocar exactamente las fibras más sensibles de tu corazón? Las palabras son una herramienta poderosa, un instrumento de doble filo, capaces de construir o destruir, de unir o dividir, de sanar o herir profundamente. Sin embargo, no siempre reflejan la verdad que habita en el corazón de quien las pronuncia. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 8, nos da una advertencia clara y penetrante sobre esto. Hablan con labios amistosos a su prójimo, pero en su corazón le tienden una trampa. Este versículo revela con una precisión asombrosa la doble naturaleza que puede esconderse detrás de discursos aparentemente amables, de palabras que suenan a miel pero que ocultan el veneno de la traición. Cuando alguien utiliza palabras dulces pero con intenciones oscuras, es fundamental reconocerlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que la trampa se cierre sobre nosotros. La Biblia nos enseña que debemos ser cuidadosos al escuchar, porque las palabras pueden ser usadas como un medio sofisticado para manipular y confundir. En Génesis capítulo 3 vemos el primer y más devastador ejemplo de manipulación verbal en la historia de la humanidad. La serpiente, el adversario, se acerca a Eva en el jardín del Edén no con una orden, no con una amenaza, sino con una pregunta cuidadosamente formulada: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Esa frase, que podría haber parecido inofensiva, incluso genuinamente curiosa, estaba cargada de una intención malévola. No buscaba comprender la orden de Dios, sino sembrar la semilla de la duda, cuestionar la bondad y la veracidad del Creador. Este pasaje nos recuerda que no todas las palabras bonitas, no todas las preguntas aparentemente inocentes tienen una motivación pura detrás. A menudo quienes tienen intenciones malvadas son maestros del lenguaje. Saben cómo envolver sus mensajes en un manto de bondad, de preocupación o de falsa humildad para desviar nuestra atención de su verdadero objetivo. Cuando alguien utiliza palabras para manipular, sus objetivos pueden variar: buscar su propio beneficio, desviar responsabilidades, sembrar discordia o incluso causar división entre hermanos. Santiago, en su epístola capítulo 3, versículo 6, describe el poder destructivo de la lengua de una manera aterradora. La lengua
también es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e incendia todo el curso de la vida con un fuego que viene del infierno mismo. Este versículo no solo habla de las palabras en sí, sino del impacto devastador que tienen cuando son mal usadas. Las palabras cargadas de manipulación pueden actuar como un veneno sutil, extendiéndose poco a poco, gota a gota, hasta que han contaminado por completo una relación, un ambiente de trabajo, una familia o incluso una comunidad entera. Los manipuladores suelen recurrir a tácticas como los halagos exagerados o la victimización como herramientas para alcanzar sus metas. Estas tácticas se esconden detrás de un discurso aparentemente inocente, pero su propósito es controlar nuestras emociones y a través de ellas nuestras decisiones. En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 23 al 25, se nos dice con una sabiduría milenaria: como capa de plata sobre un pedazo de barro son los labios amables con un corazón maligno. Quien odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque su discurso sea amable, no confíes en él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este pasaje no solo expone la falsedad que puede esconderse detrás de las palabras, sino que también nos advierte sobre el peligro de confiar ciegamente en lo que escuchamos, sin examinar los frutos y las intenciones. Los manipuladores no solo buscan convencer con sus palabras, sino que también se esfuerzan en construir una imagen de sí mismos que les permita ser vistos como personas dignas de confianza, como víctimas o como héroes. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió sobre estas personas en Mateo capítulo 12, versículo 34, cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras de una persona malvada pueden sonar dulces por un tiempo, pueden engañar a muchos durante un período, pero tarde o temprano, la abundancia de su corazón, la verdadera naturaleza de sus intenciones, saldrá a la luz. Es ahí, en esos momentos de revelación, donde debemos estar preparados para discernir y actuar con la sabiduría que Dios nos da. Un ejemplo contundente y trágico de esto en las Escrituras se encuentra en el relato de Amnón y Tamar, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Amnón, hijo del rey David, utiliza palabras aparentemente tiernas, se finge enfermo y adopta una actitud de vulnerabilidad para engañar a su media hermana Tamar y aprovecharse de ella. Este episodio no solo nos muestra la gravedad de las palabras manipuladoras, sino también las terribles y devastadoras consecuencias que pueden tener cuando se usan para cumplir deseos egoístas y pecaminosos. La historia de Amnón y Tamar es un grito de advertencia a través de los siglos, un llamado a estar alertas y no dejarnos engañar por quienes utilizan las palabras como una máscara para enmascarar intenciones perversas. Es importante tener en cuenta que las palabras manipuladoras no siempre son evidentes al principio. Pueden venir disfrazadas de consejos bien intencionados, de preocupaciones paternalistas o incluso de un apoyo incondicional. Sin embargo, al igual que un árbol malo no puede dar frutos buenos, las palabras de una persona con un corazón torcido eventualmente traerán consigo división, confusión, dolor y daño. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. Este contraste nos recuerda que debemos prestar atención no solo a lo que se dice, sino al efecto que tienen las palabras de quienes nos rodean en nuestro espíritu. ¿Nos traen paz, ánimo y edificación? ¿O generan dudas, conflictos y desaliento? En este contexto, es crucial recordar que el discernimiento espiritual es una herramienta indispensable que Dios nos ha dado. Él nos llama a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, a examinar con cuidado todo lo que escuchamos. En su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, nos exhorta: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan todo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Este versículo nos invita a no aceptar todo lo que se nos dice al pie de la letra, sino a evaluar las palabras y las intenciones detrás de ellas a la luz de la inmutable palabra de Dios. A veces, estas personas usan las palabras no solo para manipular a los demás, sino también para construir una narrativa que les permita justificar su propio comportamiento pecaminoso. En el caso de Saúl, el primer rey de Israel, vemos cómo utilizó palabras para tratar de justificar su desobediencia a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, después de que Dios le ordenara destruir completamente a los amalecitas y a todo lo que les pertenecía,
Saúl desobedeció y guardó parte del botín. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó excusarse diciendo: «El pueblo tomó lo mejor del botín, ovejas y vacas, para ofrecer al Señor tu Dios en Gilgal». En lugar de reconocer su error y arrepentirse, utilizó palabras para desviar la responsabilidad hacia el pueblo y minimizar su flagrante desobediencia. Este relato es un recordatorio poderoso de que a menudo las palabras manipuladoras buscan ocultar verdades incómodas y desviar la atención de los verdaderos problemas del corazón. El libro de Proverbios también nos recuerda que, aunque las palabras malintencionadas puedan parecer efectivas por un tiempo, la verdad siempre, siempre prevalecerá. Proverbios capítulo 12, versículo 19 afirma: «Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo dura un momento». Este versículo nos da la seguridad y la paz de que, aunque enfrentemos palabras engañosas o manipuladoras, Dios ve la verdad y actuará en su tiempo perfecto para revelar lo que está oculto en las tinieblas. Es importante señalar que no estamos llamados a responder a estas palabras con ira o venganza, sino con sabiduría, paciencia y firmeza. En Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos exhorta: «No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo que es correcto a los ojos de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos». Esto no significa que debamos tolerar la manipulación o el engaño, sino que debemos enfrentarlos con una actitud que refleje la gracia y la sabiduría de nuestro Señor. La solución frente a las palabras manipuladoras no es el enfrentamiento directo y carnal o la discusión constante, sino la búsqueda de la verdad y la fortaleza en Dios. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice: «No dejen salir de su boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan». Este consejo nos anima no solo a evitar responder al mal con mal, sino asegurarnos de que nuestras propias palabras reflejen el carácter de Cristo. La mejor defensa contra las palabras manipuladoras es anclar nuestra identidad y nuestra confianza en lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando conocemos su verdad y permanecemos firmes en ella, somos menos vulnerables a los engaños del enemigo y de sus instrumentos. Juan capítulo 8, versículo 32, nos recuerda la promesa de Jesús: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Al meditar en la palabra de Dios y permitir que guíe nuestro corazón y nuestra mente, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos ayuda a discernir cuando las palabras de alguien tienen una intención oscura. En un mundo donde las palabras pueden ser usadas como armas, es esencial depender de la guía divina para protegernos y mantenernos firmes. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a discernir lo que es verdadero y puro. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos promete: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie». Con esta promesa, sabemos que no enfrentamos estas situaciones solos, sino que contamos con la sabiduría infinita de Dios para navegar incluso las circunstancias más complejas. Cuando entendemos el poder de las palabras y el impacto que pueden tener en nuestras vidas, comenzamos a ser más cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Al poner nuestra confianza en Dios y buscar su guía, podemos protegernos de quienes buscan manipularnos con palabras dulces pero intenciones oscuras. Dios nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas y a caminar con la seguridad de que su verdad siempre prevalecerá sobre cualquier engaño. Si crees en el poder de la verdad de Dios para liberarte, escribe ahora mismo en los comentarios: «La verdad de Cristo me hace libre». Y comparte este mensaje, no por un número, sino para que esta verdad llegue a un corazón que está siendo engañado en este preciso momento. La envidia es una de las emociones más corrosivas y destructivas que una persona puede albergar en su corazón. Aunque a menudo se disfraza de algo inofensivo, como un simple descontento o una sana competencia, su impacto es devastador, afectando no solo a quien la siente, sino también a quienes la rodean, envenenando relaciones y destruyendo la paz. La Escritura nos advierte en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, «El corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos». Este versículo, con una imagen poderosa y visceral, no solo describe la naturaleza destructiva de la envidia, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo puede ser una señal clara de una maldad oculta en alguien cercano. La envidia es mucho más que un simple sentimiento pasajero. Es una actitud del corazón que revela un descontento profundo,
con las bendiciones que Dios ha otorgado a los demás, y una desconexión total con la paz que solo Él puede dar. Desde los primeros relatos de la humanidad, la envidia ha estado presente como una fuerza que destruye relaciones y genera conflicto. En Génesis capítulo 4, se cuenta la historia de Caín y Abel, los dos primeros hermanos. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Mientras que la ofrenda de Abel, ofrecida con un corazón recto, fue aceptada, la de Caín no lo fue. En lugar de reflexionar sobre su propio corazón, en lugar de buscar a Dios y corregir lo que estaba mal en su actitud, Caín permitió que la semilla amarga de la envidia creciera dentro de él, se arraigara y diera su fruto mortal. Esa envidia lo llevó a asesinar a su propio hermano en el campo. Este acto no solo marcó la primera muerte registrada en la Biblia, sino que también mostró de manera espantosa cómo la envidia, si no se confronta y se arranca de raíz, puede llevar a una persona a cometer los actos más impensables y atroces. La envidia se manifiesta de muchas formas. A veces se presenta como un resentimiento sutil, un comentario sarcástico o una crítica velada hacia los logros o bendiciones de los demás. En otras ocasiones se convierte en una hostilidad abierta, en un deseo activo de destruir lo que otra persona tiene, ya sea su reputación, su familia o su ministerio. En ambos casos, el impacto es el mismo: una ruptura de relaciones, una atmósfera de desconfianza y sobre todo una separación de la voluntad de Dios, que nos llama a amarnos los unos a los otros. Santiago, en su carta capítulo 3, versículo 16, lo dice con una claridad que no admite dudas, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Este versículo resalta que la envidia no solo es destructiva por sí misma, sino que también abre la puerta a un ejército de otros tipos de maldad. Es un portal a la oscuridad. En el libro de Números, encontramos otro ejemplo del poder corrosivo de la envidia en la historia de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres, junto con otros líderes de Israel, se rebelaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad y su liderazgo. Aunque su discurso parecía estar motivado por preocupaciones legítimas sobre la igualdad y la santidad de toda la congregación, el verdadero motor de su rebelión era la envidia hacia el lugar especial que Dios había dado a Moisés y a su hermano. En Números capítulo 16, Dios respondió de manera contundente y aterradora, haciendo que la tierra se abriera y los tragara vivos, junto con todos sus seguidores y sus familias. Este relato dramático muestra que la envidia no solo pone en peligro el alma de quien la siente, sino también a quienes se dejan influenciar y arrastrar por ella. La envidia no siempre es fácil de identificar, especialmente cuando está oculta detrás de palabras piadosas o actitudes aparentemente inocentes. Sin embargo, hay señales que pueden ayudarnos a reconocerla. Una de ellas es la tendencia a minimizar constantemente los logros de los demás, o a buscar obsesivamente fallas en quienes nos rodean. Estas actitudes reflejan un corazón que no está en paz consigo mismo y que, en lugar de alegrarse por el éxito y la bendición de los demás, como nos manda la Escritura, busca disminuir su valor para sentirse mejor consigo mismo. Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice: «Cruel es la ira y arrolladora la furia, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia?». Este versículo destaca el poder insidioso y destructivo de la envidia, que a menudo opera en las sombras, carcomiendo el alma y ataca cuando menos lo esperamos. Para entender la raíz de la envidia debemos reconocer que en su esencia es una forma de insatisfacción y de incredulidad. Es el resultado de comparar nuestras vidas con las de los demás y de olvidar que cada uno de nosotros tiene un propósito único y un plan perfecto diseñado por Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, el sabio Salomón reflexiona: «He visto que todo trabajo y toda excelencia en las obras despierta envidias entre los hombres. Esto también es absurdo, es correr tras el viento». Este pasaje nos invita a detenernos y reflexionar sobre cómo la envidia nos distrae de nuestra verdadera misión, haciéndonos perseguir cosas que no tienen valor eterno y amargando nuestro viaje. La envidia también puede ser un indicador claro de un corazón que no ha aprendido a confiar plenamente en la soberanía y la bondad de Dios. Cuando envidiamos las bendiciones de los demás, estamos implícitamente cuestionando la bondad y la justicia de Dios en nuestras propias vidas. En lugar de confiar en que Él nos dará todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto, permitimos que el resentimiento y la amargura echen raíces en nuestro corazón. En Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo desde una prisión escribe estas palabras poderosas:
He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea bien alimentado o con hambre, sea teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje nos recuerda que la verdadera satisfacción, el antídoto contra la envidia, no proviene de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación íntima y confiada con Dios. Además de ser destructiva, la envidia es contagiosa. Cuando se permite que florezca en un grupo, en una iglesia o en una familia, puede generar un ambiente tóxico que afecta a todos. En el primer libro de Samuel, vemos cómo la envidia del rey Saúl hacia el joven David no solo lo consumió a él, llevándolo a la locura y a la ruina, sino que también influyó en sus relaciones con otros y en su capacidad para liderar al pueblo de Dios. Saúl, quien en un principio amaba a David, comenzó a verlo como una amenaza después de que las mujeres de Israel cantaran. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Este cambio en su percepción, alimentado por la envidia, lo llevó a perseguir a David durante años, olvidando que su verdadero enemigo no era su joven y leal servidor, sino su propio corazón lleno de celos y de inseguridad. Para combatir la envidia, tanto en nosotros como en nuestro entorno, es esencial desarrollar un corazón agradecido. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las innumerables bendiciones que ya hemos recibido de la mano de Dios, en lugar de anhelar lo que tienen los demás. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Al practicar la gratitud no solo encontramos paz, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios, confiando en su provisión y en su tiempo perfecto. La oración también juega un papel crucial en la lucha contra la envidia. Cuando sentimos que esta emoción tóxica comienza a surgir en nuestro corazón, debemos llevarla inmediatamente a los pies de Dios, pidiéndole que nos ayude a soltarla y a ver las cosas desde su perspectiva eterna. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el rey David ora con una honestidad desgarradora: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta oración nos anima a permitir que Dios, con su luz, revele cualquier área de nuestro corazón que necesite ser sanada y transformada. La envidia no tiene por qué definir nuestras relaciones o nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos aprender a identificarla, a confrontarla con la verdad de su palabra y a superarla con el poder de su espíritu. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de reconciliación y unidad en el lugar donde Él nos ha puesto. Las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, resumen esta verdad. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La envidia es una de las herramientas favoritas del enemigo para robarnos la alegría y destruir nuestras relaciones. Sin embargo, Jesús nos ofrece un camino diferente, un camino de contentamiento y gratitud que nos lleva a una vida plena y abundante en su presencia. Al seguir sus pasos, podemos liberarnos de la trampa mortal de la envidia y caminar en la libertad y el gozo que solo Él puede dar. La manipulación emocional es una de las herramientas más sutiles, sofisticadas y devastadoras que puede usar una persona malvada. Se infiltra en las relaciones de manera casi imperceptible, como una niebla tóxica, creando un entramado de control que muchas veces pasa desapercibido hasta que ha causado un daño profundo y duradero. Quienes dominan esta forma de maldad no buscan solo herir de manera evidente, sino ejercer una influencia constante que mina la confianza, genera dependencia y, en última instancia, debilita el espíritu de sus víctimas. La Biblia nos recuerda una y otra vez que no debemos ignorar las intenciones de los malvados, porque su propósito siempre, ya sea consciente o inconscientemente, es sembrar destrucción y caos. En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 24 y 25, leemos esta advertencia tan pertinente hoy como hace miles de años. Quien odia, disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque su discurso sea amable, no confíes en él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este versículo es un llamado a la vigilancia, a estar atentos incluso cuando las palabras parecen dulces y las intenciones parecen nobles, porque la manipulación emocional siempre se camufla en un falso interés
o en una aparente preocupación. La manipulación emocional no solo actúa como una estrategia consciente, sino que también se alimenta de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestro deseo natural de agradar, de ser aceptados o de buscar la aprobación de los demás. Es importante recordar que el objetivo principal de quienes manipulan no es construir, sino controlar. Para lograrlo, se valen de tácticas que pueden parecer inocuas al principio, como el uso exagerado de halagos, la victimización constante o la insinuación perpetua de que les debemos algo. Pero la raíz de todas estas estrategias es siempre la misma: crear un vínculo de dependencia donde la otra persona pierde gradualmente el control sobre sus propias decisiones, emociones y, en última instancia, sobre su propia vida. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo advierte sobre este tipo de comportamiento al describir los tiempos peligrosos que vendrán. Habla de personas que serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta lista, aunque parece abarcar una serie de características desconectadas, en realidad describe un patrón claro: una vida centrada en el yo, donde las relaciones son vistas como un medio para obtener algo, no como un espacio de amor genuino, de servicio y de edificación mutua. En los relatos bíblicos, la manipulación emocional aparece como una constante en los planes de quienes buscan desviar el propósito de Dios en la vida de otros. En el libro de Nehemías encontramos un ejemplo poderoso de esta dinámica. Cuando Nehemías se dispuso a reconstruir los muros de Jerusalén, un proyecto divinamente inspirado, enfrentó la oposición feroz de enemigos que intentaron sabotear su trabajo no solo mediante amenazas físicas, sino también con tácticas manipuladoras. En Nehemías capítulo 6, versículos 2 al 4, sus enemigos, Sanbalat y Gesem, intentaron convencer a Nehemías de reunirse con ellos en una de las aldeas en el campo de Ono, usando una invitación aparentemente inocente. Pero Nehemías, con un discernimiento dado por Dios, percibió sus intenciones y se negó rotundamente, diciendo: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de interrumpirla para ir a verlos?». Este relato subraya la importancia crucial de no caer en la trampa de quienes aparentan buenas intenciones, pero en realidad buscan distraernos, debilitarnos y desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Una de las tácticas más comunes y efectivas de la manipulación emocional es el uso de la culpa. Las personas malvadas son expertas en jugar con los sentimientos de los demás para hacerlos sentir responsables de sus problemas, de sus fracasos o de sus errores. Esta estrategia no solo crea una carga emocional innecesaria y aplastante en la víctima, sino que también perpetúa un ciclo de control y dependencia. Sin embargo, la Biblia nos llama a liberarnos de este tipo de opresión. En Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos hace la invitación más liberadora de todas: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Estas palabras nos recuerdan que no debemos cargar con pesos que no nos corresponden y que Dios nos llama a vivir en libertad y paz, no bajo el yugo de la manipulación humana. Otra forma en que opera la manipulación emocional es a través del temor. Quienes utilizan esta estrategia crean un ambiente en el que las personas se sienten constantemente amenazadas o en peligro de perder algo valioso, ya sea una relación, una posición, la aprobación de otros o incluso su propio bienestar. Este miedo se convierte en una herramienta poderosa para mantener el control y evitar que otros tomen decisiones independientes o cuestionen su autoridad. Pero la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, «Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este versículo no solo nos fortalece, sino que nos da el poder para enfrentar cualquier intento de manipulación que busque paralizarnos con el miedo. La manipulación emocional también puede manifestarse en la constante demanda de atención o validación. Aquellos que la ejercen intentan hacer que todo gire en torno a ellos, utilizando el chantaje emocional para asegurarse de que siempre están en el centro de la atención. Esta actitud puede parecer al principio una necesidad legítima de apoyo o ayuda, pero con el tiempo revela un patrón de egoísmo que busca drenar a los demás emocionalmente, dejándolos exhaustos y vacíos. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos exhorta: «No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje nos ayuda a discernir cuándo una relación está desequilibrada y nos anima a buscar conexiones basadas en el servicio mutuo y el amor sacrificial, no en el control unilateral y egoísta. Es crucial entender que la manipulación emocional no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino que también tiene un impacto destructivo en las comunidades y relaciones más amplias. Cuando se permite que este comportamiento florezca en una iglesia o una familia, crea divisiones, desconfianza y un ambiente de inestabilidad y temor. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 se nos dice: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esto significa que donde hay manipulación, caos y confusión, no está operando el Espíritu de Dios. Este reconocimiento nos invita a examinar cuidadosamente las dinámicas en nuestras relaciones y a buscar siempre la paz que proviene de la verdad y la justicia. La respuesta ante la manipulación emocional no es la confrontación impulsiva ni el rechazo inmediato, sino el discernimiento y la sabiduría que vienen de lo alto. En Proverbios capítulo 4, versículo 7, se nos instruye: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Esto implica tomar tiempo para orar, para reflexionar, para buscar la guía de Dios en su palabra y actuar con prudencia y firmeza. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro corazón, sino que también evitamos ser arrastrados por las estrategias del mal. Además, es importante recordar que quienes manipulan emocionalmente también están alejados de la verdad y del amor de Dios. A menudo sus acciones son el resultado de heridas profundas, de inseguridades o de un vacío espiritual que no han sido llevados a la luz de Cristo. Esto no excusa su comportamiento, pero nos llama a orar por ellos, a pedir que Dios toque sus corazones y los lleve al arrepentimiento. En Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21, Pablo nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Este pasaje nos recuerda que nuestra respuesta siempre debe reflejar la gracia y la verdad de Dios, incluso cuando enfrentamos el mal. En última instancia, la manipulación emocional no puede prosperar cuando estamos firmemente anclados en nuestra identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Él y reconocemos el valor incalculable que Dios nos da, nos volvemos menos susceptibles a las tácticas de control de los demás. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, se nos exhorta: es para libertad que Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, manténganse firmes y no se dejen someter nuevamente al yugo de esclavitud. Este versículo nos da la confianza para establecer límites saludables y para rechazar cualquier intento de manipulación que busque robarnos la libertad que Cristo compró para nosotros a un precio tan alto. Al mantenernos en comunión constante con Dios y buscar su guía en cada situación, podemos discernir las intenciones ocultas detrás de las palabras y acciones de quienes intentan manipularnos emocionalmente. La oración, el estudio de la palabra y la confianza en el Espíritu Santo son nuestras mayores armas para proteger nuestro corazón y mantenernos firmes en la verdad. Y aunque enfrentemos intentos de control o manipulación, podemos estar seguros de que Dios está de nuestro lado, guiándonos hacia relaciones saludables y llenas de su paz. La maldad, como hemos visto, a menudo opera en lo oculto, y una de sus estrategias más efectivas es desarmar espiritualmente a quienes están a su alrededor. Cuando no estamos preparados, cuando caminamos con la guardia baja, nos convertimos en presas fáciles para quienes buscan manipular, controlar o dividir. Por eso, proteger nuestro espíritu y nuestro entorno no es solo una opción, no es un lujo espiritual, sino una necesidad imperiosa para aquellos que buscan mantenerse firmes en la verdad de Dios. La Escritura nos da herramientas y enseñanzas claras para este propósito. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo nos exhorta con urgencia: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este llamado no es una simple metáfora poética, sino una guía práctica y vital para enfrentar las influencias malignas que intentan infiltrarse en nuestra vida. La armadura espiritual comienza con el cinturón de la verdad. El enemigo y quienes actúan bajo su influencia prosperan en medio de la mentira, la media verdad y el engaño. Cuando nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios,
Cuando vivimos en esa verdad, desmontamos las trampas que buscan confundirnos y desviarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús nos da una promesa poderosa: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este versículo subraya que la libertad espiritual no proviene de las circunstancias externas, sino de vivir en la claridad que solo la verdad de Dios puede ofrecer. Cuando entendemos y creemos su verdad, estamos menos inclinados a dejarnos llevar por las palabras dulces pero vacías de quienes buscan manipularnos. La coraza de la justicia es otra pieza fundamental para proteger nuestro espíritu. La maldad intenta contaminar nuestras decisiones, nuestras acciones y, en última instancia, nuestro testimonio. Sin embargo, la Biblia nos llama a caminar en integridad, conscientes de que nuestra vida es un reflejo del carácter de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que la justicia no es solo un estándar externo de comportamiento, sino una condición interna del corazón que debemos cultivar diligentemente, protegiéndolo de toda contaminación. Un entorno saludable comienza con la paz. El calzado del Evangelio de la Paz nos prepara para estar firmes. Donde hay caos, división o conflicto constante, la maldad encuentra terreno fértil para crecer. Por eso, Jesús enfatizó la importancia de ser pacificadores. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado no implica ignorar el mal o tolerarlo pasivamente, sino enfrentarlo con una disposición que busca restaurar y reconciliar, en lugar de perpetuar la discordia y el conflicto. El escudo de la fe es nuestra protección contra los dardos de fuego del maligno. El discernimiento es otra herramienta esencial para proteger el espíritu. No todas las batallas son visibles a simple vista, y a menudo las intenciones ocultas no se revelan hasta que el daño ya está hecho. Por eso es vital pedir constantemente a Dios que nos dé el don de discernimiento, la sabiduría para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos hace esta maravillosa promesa: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Este versículo nos recuerda que no enfrentamos estas luchas solos. Dios está dispuesto y deseoso de equiparnos con la claridad que necesitamos para navegar incluso las situaciones más complejas y confusas. La oración, el yelmo de la salvación que protege nuestra mente, es nuestra línea directa con el Padre Celestial y una de las herramientas más poderosas para protegernos de la influencia del mal. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta con una orden simple pero profunda: oren sin cesar. La oración no solo nos conecta con la voluntad y el poder de Dios, sino que también actúa como una barrera protectora contra las estrategias del enemigo. Cuando presentamos nuestras preocupaciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones ante Él, recibimos la fortaleza, la guía y la dirección necesarias para mantenernos firmes. Además de protegernos espiritualmente, es crucial cuidar nuestro entorno físico y emocional. Las personas con malas intenciones suelen prosperar en lugares donde hay confusión, desorden o inseguridad. Por eso la Biblia nos llama a crear un ambiente donde la luz de Dios pueda brillar libremente. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos da esta guía. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este pasaje nos anima a llenar nuestra mente y nuestro entorno con cosas que reflejen la bondad y la verdad de Dios, creando un espacio sagrado donde el mal no tenga cabida. El poder de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, no puede ser subestimado en esta lucha. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Leer, meditar y aplicar la Escritura en nuestra vida diaria no solo fortalece nuestro espíritu, sino que también nos da las herramientas para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Cuando la palabra de Dios habita abundantemente en nosotros, estamos mejor equipados para identificar las mentiras, resistir las tentaciones y contrarrestar las influencias negativas. El perdón es otra arma poderosa para proteger nuestro espíritu y nuestro entorno.
Aunque puede parecer contrario a la lógica humana, perdonar no es un acto de debilidad, sino de inmensa fortaleza espiritual. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, se nos instruye: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo no solo nos llama a liberar el veneno del resentimiento de nuestro propio corazón, sino que también nos muestra cómo el perdón crea un ambiente donde el mal no puede prosperar. Además del perdón, el amor es la fuerza más grande que disuelve las sombras de la maldad. En Romanos capítulo 12, versículo 21, se nos dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amar a quienes nos rodean, incluso a aquellos que tienen intenciones dañinas. O significa tolerar su comportamiento o ser ingenuos, sino reflejar el carácter de Cristo en cada interacción. Este amor sobrenatural no solo protege nuestro corazón de la amargura, sino que también actúa como un testimonio poderoso de la gracia transformadora de Dios. El compromiso con la verdad, la justicia, la paz y el amor no es fácil, especialmente cuando enfrentamos resistencia, burla o incomprensión. Sin embargo, estas son las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes y protegernos del mal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo escribe: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este pasaje nos recuerda que la lucha no es solo externa, sino también interna, y que debemos estar vigilantes en cada área de nuestra vida. Mientras enfrentamos las influencias negativas que intentan infiltrarse en nuestro espíritu y nuestro entorno, no debemos olvidar jamás que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos asegura que no estamos solos en esta batalla. La protección de nuestro espíritu y entorno no es un acto pasivo, sino una decisión activa y diaria de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Implica buscar su guía en cada paso, confiar en su poder y estar dispuestos a caminar en su verdad incluso cuando enfrentamos oposición. Al hacerlo, no solo nos protegemos del mal, sino que también nos convertimos en faros de luz que brillan en medio de las tinieblas, reflejando el amor, la paz y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. La redención es un concepto central, el corazón mismo de la fe cristiana, un recordatorio glorioso de que incluso en medio de la maldad más evidente, Dios extiende su gracia y ofrece un camino de transformación. Cuando enfrentamos a personas malvadas a nuestro alrededor, es fácil caer en el juicio, la condena y la desesperanza. Pero la Biblia nos invita a verlas con ojos de compasión, entendiendo que aunque sus acciones sean destructivas y dolorosas, no están más allá del alcance del amor redentor de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 21 se nos da este mandato revolucionario: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Este versículo nos recuerda que nuestra respuesta ante la maldad no debe ser de venganza ni de resentimiento, sino de un compromiso activo con el bien que proviene de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos asombrosos de cómo Dios transforma incluso a los más alejados de su voluntad. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, es uno de los ejemplos más notables y esperanzadores. Antes de su encuentro cegador con Cristo en el camino a Damasco, Saulo perseguía a los cristianos con un fervor asesino, buscando destruir la iglesia naciente. Era, a los ojos de los primeros creyentes, un lobo feroz. Sin embargo, en el libro de los Hechos capítulo 9, Dios lo confronta directamente y su vida da un giro radical de 180 grados. Este relato no solo muestra el poder ilimitado de la gracia de Dios, sino que también nos desafía a no cerrar la puerta de la redención a nadie, por más difícil que parezca, por más daño que nos hayan hecho. Es importante recordar que las personas malvadas no son nuestras enemigas finales. En Efesios capítulo 6, versículo 12 se nos dice:
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje nos llama a mirar más allá de las acciones humanas y a reconocer la influencia espiritual que muchas veces está detrás de ellas. Esto no significa justificar la maldad o excusar el pecado, sino entender que nuestra respuesta debe estar fundamentada en la verdad y la gracia de Dios, no en la ira carnal. La oración es una herramienta poderosa en este proceso. Jesús mismo nos enseñó a orar por nuestros enemigos en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 44 nos dice: «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». Aunque esta instrucción puede parecer increíblemente difícil de seguir, especialmente cuando enfrentamos daño o traición, es una de las formas más efectivas de combatir el mal. Orar por una persona malvada no solo tiene el potencial de traer transformación a su vida, sino que también nos libera a nosotros del veneno de la amargura y el resentimiento, sanando nuestro propio corazón. La redención también implica confrontar la maldad con la verdad, pero hacerlo desde un lugar de amor y no de condenación. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25, Pablo aconseja: «Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a sus adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad». Este enfoque requiere una inmensa sabiduría y paciencia, pero refleja el corazón de un Dios que, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El perdón es otra dimensión esencial de la redención. Aunque el perdón no elimina las consecuencias de las acciones, sí abre la puerta a la restauración y a la sanidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo una agonía indescriptible a manos de quienes lo odiaban, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio del dolor más extremo, no solo revelan el carácter de Jesús, sino que también nos invitan a seguir su ejemplo, confiando en que Dios es el juez justo y que su justicia prevalecerá en su tiempo perfecto. La redención, sin embargo, no significa tolerar el mal o permitir que las personas continúen dañando a los demás. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de establecer límites saludables y proteger a los inocentes. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, Jesús da instrucciones específicas sobre cómo confrontar a alguien que ha pecado, buscando primero la reconciliación en privado, pero también dejando espacio para la separación si la persona persiste en su maldad y se niega a arrepentirse. Este equilibrio entre la gracia y la verdad es fundamental para abordar la redención de manera efectiva y sabia. Es crucial también reconocer que la transformación de una persona no depende de nosotros, sino de Dios. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, el Señor declara: «No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso». Nuestro papel es ser fieles, sembrar semillas de amor, verdad y compasión, confiando en que Dios es quien da el crecimiento. Este reconocimiento nos libera de la carga pesada de intentar cambiar a los demás y nos permite enfocarnos en ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. A medida que buscamos la redención de quienes nos rodean, también debemos examinar nuestro propio corazón. En Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, Jesús nos advierte sobre la hipocresía de juzgar a los demás sin primero confrontar nuestras propias fallas. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje nos recuerda que la humildad es esencial en nuestro enfoque hacia los demás, especialmente cuando enfrentamos la maldad. Además, la redención no siempre será visible de inmediato. En algunos casos, las personas pueden resistir el cambio, rechazando los intentos de reconciliación o ignorando las oportunidades de transformación. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se nos anima: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos». Este versículo nos llama a perseverar en la fe, confiando en que Dios está obrando de maneras que no podemos ver.
La esperanza de la redención no solo afecta a quienes consideramos malvados, sino también a nosotros mismos. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero su gracia nos alcanza y nos transforma. En Romanos capítulo 5, versículo 8 se nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta verdad nos recuerda que la redención no es un mérito que ganamos, sino un regalo inmerecido que Dios extiende a todos. En última instancia, la redención es una muestra del carácter de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades, que llama a los corazones endurecidos a volverse hacia Él y que ofrece restauración a quienes están dispuestos a arrepentirse. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Él invita: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Este versículo encapsula la promesa gloriosa de transformación que está disponible para todos, sin importar cuán lejos hayan caído. La redención no es solo un concepto teológico. Es una realidad viva que podemos experimentar y extender a quienes nos rodean. A través de la oración, el perdón, la verdad y el amor, podemos ser instrumentos de la gracia de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Aunque el camino no siempre será fácil, podemos confiar en que Dios está obrando en cada situación, trayendo luz donde hay oscuridad y restauración donde hay quebrantamiento. La maldad, amigo mío, a menudo camina en silencio, disfrazada de familiaridad y cercanía. Puede instalarse en los lugares donde menos la esperamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, incluso en nuestras iglesias, alimentándose de nuestras distracciones y vulnerabilidades. Pero si algo nos ha enseñado la Biblia, si algo hemos aprendido hoy, es que nada escapa al conocimiento de Dios. Su luz es capaz de revelar incluso las sombras más profundas, aquellas que intentan camuflarse tras sonrisas o palabras amables. Hoy hemos explorado las señales de alerta que nos permiten discernir y protegernos de las influencias malignas. Sin embargo, la tarea no termina aquí. Este viaje no es solo acerca de reconocer la maldad en otros, sino también de confrontar lo que estas experiencias nos enseñan sobre nuestro propio caminar espiritual. Cada encuentro con una persona malvada, cada prueba, cada dolor, tiene un propósito mayor del que podemos imaginar a simple vista. A través de estos desafíos, Dios nos equipa, nos fortalece y sobre todo nos enseña. Si observamos detenidamente, con los ojos de la fe, encontramos que incluso en las pruebas más difíciles, en los desiertos más áridos, hay lecciones divinas que moldean nuestro carácter, purifican nuestra fe y nos preparan para cumplir su propósito en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda esta promesa inmutable. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje no solo es un consuelo en medio del dolor, sino una afirmación poderosa de que cada encuentro, incluso con la maldad, puede convertirse en un instrumento en las manos de un Dios soberano para nuestro crecimiento espiritual. Es importante entender que la presencia de personas malvadas a nuestro alrededor no es una señal de que hemos sido abandonados por Dios. Al contrario, estas pruebas muchas veces son una oportunidad para aprender a depender más profundamente de Él, para dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y apoyarnos completamente en las suyas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dice al apóstol Pablo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando enfrentamos a quienes actúan con intenciones malignas, nuestra fortaleza no proviene de nuestra capacidad de enfrentarlos, sino de la gracia que Dios nos otorga para mantenernos firmes en medio de la tormenta. En este camino, la paciencia se convierte en un arma poderosa. La maldad busca provocar reacciones impulsivas, llevarnos a actuar desde el enojo, el miedo o la desesperación. Pero la paciencia, como fruto del Espíritu, nos permite actuar con sabiduría y gracia, incluso en las circunstancias más adversas. Santiago, capítulo 1, versículo 19 nos exhorta: «Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse». Este consejo no es solo práctico, sino profundamente espiritual. Cuando somos pacientes, creamos espacio para que Dios obre en nosotros y en los demás de maneras que tal vez no podemos ver en el momento. Además de la paciencia, la humildad es esencial en nuestra respuesta a la maldad.
Es fácil caer en la tentación de responder con arrogancia o de creernos moralmente superiores a quienes actúan de manera dañina. Sin embargo, la Biblia nos llama a caminar con humildad, recordándonos que todos somos susceptibles al pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 se nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense, porque también ustedes pueden ser tentados. Este pasaje nos invita a abordar incluso las situaciones más difíciles con una actitud que refleja el amor y la gracia de nuestro Señor. Una lección central que surge al lidiar con la maldad es la importancia de la oración constante. Orar no solo nos fortalece, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de las acciones visibles, a entender las raíces espirituales de la maldad y a interceder por aquellos que necesitan desesperadamente la luz de Dios. La oración nos recuerda que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha dado claridad, te pido que hagas dos cosas. Primero, escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Declara tu fe en su soberanía, incluso en medio de la prueba. Y segundo, no guardes este mensaje para ti. Compártelo con al menos 3 personas que necesiten escuchar esta verdad. Suscríbete a este canal, no para aumentar un número, sino para que juntos podamos levantar un altar de fe en línea, un faro de esperanza para las almas que están perdidas en la oscuridad, buscando una salida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.